Nunca pensé que mi propio hijo me empujaría con tal brusquedad en plena cena de Nochebuena que terminaría en el suelo delante de todos solo para que su suegro tomara mi asiento. Lo que él ignoraba era que esa misma noche yo sellaría un destino distinto para él y que al despertar encontraría 47 llamadas perdidas que lo dejarían helado. Porque hay consecuencias que llegan cuando menos lo imaginas. Me llamo Ramón Delgado Vargas, tengo 68 años y dediqué mi vida entera a levantar un negocio desde la nada. Perdí a mi amada esposa Elena hace 5 años y desde entonces creí que mi hijo Mauricio era el centro de mi universo. Al menos eso pensé. Hasta la noche del 24 de diciembre de 2024. Esa tarde llegué a su casa ilusionado, llevando obsequios elegidos con cuidado para mis nietos Álvaro y Lucía, y una botella de vino de Ultra 100% que había reservado para un momento único. La casa brillaba con luces doradas y olía a cordero recién horneado. Parecía el escenario perfecto para una velada familiar. Abuelo Ramón, gritaron los niños al correr hacia mí. Álvaro, con 15 años, ya me superaba en estatura, mientras Lucía, de 12, seguía aferrándose a mi cuello como cuando era pequeña. Sus abrazos sinceros fueron el único instante de verdadera felicidad que tendría esa noche. Claudia, mi nuera, me recibió con una sonrisa tensa. Siempre hubo en su mirada un destello que me incomodaba, como si evaluara cada palabra que yo pronunciaba. «Hola, Ramón. Qué bueno que llegaste temprano». Mauricio apareció desde la cocina y su saludo fue distante, casi automático. «Hola, papá. Deja el abrigo ahí», dijo. Percibí una tensión extraña en el ambiente. La mesa estaba puesta para 8 personas, aunque solo contaba 6. Mauricio, Claudia, los niños y yo. Observé el lugar adicional. «¿Esperan a alguien más?», pregunté. «Sí, mi padre llegará en un momento», contestó Claudia, mostrando una sonrisa que no tocó sus ojos. Se refería a don Ernesto Paredes, un empresario de 72 años que siempre compitió conmigo en silencio. Cuando Ernesto entró, todo cambió. Mauricio se volvió servicial y atento de una forma que jamás mostró conmigo. «Don Ernesto, qué gusto tenerlo aquí». «Pase, pase». Me pareció raro, pero quise ignorarlo. Era Navidad y deseaba disfrutar de mi familia. Nos sentamos a la mesa y ocupé mi lugar habitual, la cabecera junto a Mauricio, el sitio que había sido mío desde que Elena partió y las cenas se mudaron a casa de mi hijo. Pero cuando Ernesto se acercó, la mirada que me lanzó Mauricio me heló fría, calculadora, despiadada. «Papá, necesito que te levantes de ahí». «¿Cómo?», pregunté confundido. «¿Por qué?» «Ese lugar es para don Ernesto. Es el invitado de honor». Fue como recibir una bofetada. «Mauricio, hijo, siempre me he sentado aquí. Es mi lugar en esta familia». La tensión era densa como el aire antes de una tormenta. Claudia bajó la vista incómoda. Los niños enmudecieron. Ernesto permaneció de pie observando con una mezcla de incomodidad y placer. «Papá, no compliques las cosas. Muévete». «No entiendo, Mauricio, ¿qué pasa aquí?». Entonces sucedió. Mauricio se acercó, puso sus manos en mis hombros y me empujó con tal fuerza que perdí el equilibrio. Mi cuerpo de 68 años no resistió y caí pesadamente al suelo frente a toda la familia. El silencio posterior fue mortal. Los niños gritaron mi nombre. Claudia se tapó la boca con las manos. Ernesto se mantuvo inmóvil, pero en sus ojos vi algo que me heló satisfacción. Desde el suelo, herido y humillado, escuché las palabras que lo cambiaron todo. «Este lugar es de mi suegro. Fuera». En ese instante, mientras yacía sobre las baldosas frías, algo se quebró dentro de mí. No solo mi orgullo, sino algo más profundo. La imagen que tenía de mi hijo, el amor incondicional que sentía por él, se derrumbó como un castillo de naipes. Mis nietos me ayudaron a levantarme, sus caritas llenas de confusión y pena. «¿Estás bien, abuelo?», susurró Lucía con lágrimas en los ojos. «Estoy bien, pequeña», mentí acariciando su cabello. Pero por dentro una tormenta rugía. Mauricio ya se había sentado como si nada. Ernesto tomó mi silla sin pronunciar palabra. Claudia sirvió la cena evitando mirarme. Me acomodé en una silla así lateral, convertido en un invitado de segunda clase en lo que un día fue mi hogar.
Toda la cena observé cómo Mauricio trataba a Ernesto con un respeto que jamás tuvo hacia mí. Vi a Claudia colgada de cada frase del hombre que ahora ocupaba mi lugar. Noté la tristeza en los ojos de mis nietos incapaces de comprender por qué su padre había humillado a su abuelo. Y mientras los observaba tomé una decisión que marcaría nuestras vidas. La velada avanzó envuelta en un silencio espeso. Cada bocado me supo a traición. Cada carcajada compartida entre Mauricio y Ernesto me perforaba el alma. Mis nietos intentaban animar la mesa hablando de sus estudios, pero incluso ellos percibían el cambio. Álvaro sacó excelentes calificaciones. Este trimestre dije intentando recuperar algo de normalidad. «Ah, sí», respondió Mauricio sin siquiera mirarme, ocupado en servirle carne a Ernesto. «Don Ernesto le gusta el punto del cordero». Era como si yo me hubiera vuelto invisible. Durante 42 años crié a este hombre, y en ese instante supe que esa noche no sería olvidada jamás. Le había enseñado principios ética y le había entregado todo lo que poseía, incluso lo que no tenía, y ahora me trataba como a un estorbo incómodo en su propia mesa. Al terminar la cena me excusé con voz calmada. «Voy al baño un momento». Nadie contestó. Ni siquiera alzaron la vista de sus copas de coñac ni de sus charlas sobre negocios, conversaciones en las que yo, el hombre que había levantado la empresa familiar desde cero, ya no contaba. Caminé hacia el baño con pasos pausados, aunque por dentro mi mente volaba. Cerré el pestillo y me miré en el espejo. El rostro que me devolvió la mirada tenía los ojos encendidos no por lágrimas, sino por una rabia helada que empezaba a solidificarse en decisión. Saqué mi celular y marqué números que sabía de memoria. La primera llamada fue para Lic. Gabriel Méndez Arriaga, mi abogado desde hace 25 años. Su voz soñolienta sonó al cuarto timbrazo. «Ramón, es Nochebuena. ¿Qué pasa, Gabriel? Mañana mismo prepara documentos para revocar todos los poderes que Mauricio tiene en la empresa, todos sin excepción». Hubo una pausa larga. Él conocía bien la estructura de mi negocio. «Ramón, seguro...». «Eso significaría...». «Sé exactamente lo que significa. Además, cancela todos los avales que firmé a su nombre, la casa, el coche, las tarjetas corporativas, todo». «¿Qué ha ocurrido? Mi hijo acaba de mostrarme quién es en realidad, y yo le mostraré quién soy yo». La segunda llamada fue a Silvia Robles Castañeda, mi contadora y directora financiera. Ella conocía cada movimiento de dinero familiar. «Silvia, lamento molestarte en estas fechas. Mañana temprano congela todas las cuentas conjuntas con Mauricio. Suspende su salario y sus beneficios ejecutivos». «¿Hay algún problema legal, don Ramón?» «No, Silvia. Solo estoy recuperando lo que me pertenece». La tercera llamada era la más decisiva. Marqué a Héctor Zamora Beltrán, mi mano derecha en la empresa fiel desde los inicios. «Héctor, disculpa la hora. Puedes ir mañana temprano a la oficina, retira todas las pertenencias de Mauricio de su despacho». «Va a despedirlo, jefe». «Ya no es director ejecutivo. Tú asumirás el cargo desde mañana. Prepara su carta de despido inmediato. Causas pérdida de confianza». «Algo más, don Ramón, sí. Deja una nota en su escritorio que diga: esta oficina no es para ti. Quiero que entienda el mensaje». Tras las llamadas permanecí unos minutos en el baño repasando cada movimiento. No buscaba venganza, buscaba justicia. Durante décadas había construido un imperio sacrificando mi vida personal. Trabajé jornadas interminables para asegurar el bienestar de mi familia, y mi propio hijo acababa de demostrarme que para él mi esfuerzo no valía ni un gesto de respeto. Volví al comedor con una sonrisa tranquila, escondiendo la tormenta que rugía en mi interior. La charla seguía sin mí, como si yo nunca hubiera existido. «Los mercados europeos están inestables», comentaba don Ernesto agitando su copa. «Exacto», respondía Mauricio emocionado. «Por eso creemos que una fusión entre nuestras empresas sería muy provechosa». Esas palabras me atravesaron como un relámpago. Una fusión. Planeaban unir mi empresa, el fruto de toda una vida, con la de don Ernesto sin siquiera consultarme. «¿Fusión?», pregunté con voz controlada. Mauricio me miró sorprendido, como si hubiera olvidado que yo seguía allí. «Ah, sí, papá.
Don Ernesto y yo hemos estado hablando de expandir mi empresa. Bueno, técnicamente yo soy el director ejecutivo, añadió con una sonrisa arrogante que jamás le había visto. Técnicamente, repetí saboreando cada sílaba. Ya veo. Don Ernesto intervino con su tono pausado. Ramón entiende que los negocios modernos requieren nuevas perspectivas. Mauricio tiene ideas frescas. Estoy seguro, respondí, manteniendo la compostura mientras en mi mente anotaba cada palabra para el ajuste de cuentas. Los niños ya se habían ido a sus habitaciones ajenos al drama. Claudia recogía los platos tensa, pero sin atreverse a intervenir. Creo que es momento de retirarme, anuncié levantándome de la silla lateral a la que me habían relegado. Claro, papá, descansa, contestó Mauricio sin apartar la vista de su cigarro. Ni siquiera se molestó en acompañarme. Fue Álvaro quien bajó corriendo al oír que me iba. ¿Ya te vas, abuelo? Pensé que te quedarías hasta tarde como siempre. No, pequeño, esta noche tengo cosas que resolver. ¿Estás molesto por lo que pasó en la cena?, preguntó, y sus palabras me atravesaron el pecho. Incluso un adolescente había notado la injusticia. No estoy molesto, Álvaro, estoy decepcionado. Pero a veces las decepciones nos enseñan verdades valiosas. No lo entiendo. Lo entenderás pronto, hijo, te quiero mucho, recuérdalo. Salí de esa casa sintiendo una extraña liberación. El aire helado de diciembre llenó mis pulmones mientras caminaba hacia el coche. Sentado al volante antes de encenderlo, marqué una última llamada. Notaria Adriana Beltrán. Soy Ramón Delgado. Perdone que la moleste en Nochebuena, pero necesito modificar mi testamento mañana mismo. Sí, es urgente, muy urgente. Mientras conducía de regreso a casa, una sonrisa apareció en mi rostro por primera vez en toda la noche. Mauricio había jugado sus cartas creyendo que dominaba la partida, pero olvidó un detalle esencial: yo fui quien construyó el tablero. Mañana descubriría las verdaderas reglas. Llegué a mi hogar cerca de la medianoche sin el menor deseo de dormir. Mientras el resto de Guadalajara festejaba la Navidad, yo me preparaba para la batalla más decisiva de mi vida. Encendí todas las lámparas de mi estudio y desplegué sobre el escritorio de madera maciza cada documento legal que había acumulado en 4 décadas de esfuerzo. La primera tarea era revisar uno por uno los contratos sociales. Necesitaba confirmar una sospecha. Mauricio jamás había tenido acciones reales en la empresa. Era director ejecutivo por mi designación, no por derecho propio. Toda su autoridad dependía de mi voluntad. Y esa voluntad acababa de cambiar por completo. Mientras hojeaba expedientes y carpetas, mi teléfono sonó. Era Silvia, mi contadora. Don Ramón, he estado revisando las cuentas desde que hablamos. Hay algo urgente que debes saber. Dime, Silvia. Mauricio ha estado usando los avales de la compañía para gastos personales mucho más altos de lo que imaginábamos. El departamento donde vive tiene una hipoteca de 600,000 € avalada por usted. Su coche deportivo, 120,000 €. Las tarjetas de crédito corporativas. Don Ramón debe más de 200,000 € en compras privadas. La noticia me golpeó como un mazazo. Está atrasado con algún pago o varios. Sin sus avales lo ejecutarán de inmediato. Los bancos iniciarán los embargos mañana si no hay garantías. Perfecto. Cancela todos los avales al amanecer. Está absolutamente seguro. Esto destrozará su economía. Silvia, mi hijo, ha destrozado algo más valioso: nuestra relación. Ahora él conocerá lo que son las consecuencias. Tras colgar, seguí revisando documentos hasta dar con lo que buscaba: los contratos laborales de Mauricio. Mi empresa Delgado Construcciones le pagaba 8,000 € al mes, más beneficios que incluían coche de empresa, seguro médico privado, gastos de representación y participación anual en utilidades. Todo eso desaparecería en cuestión de horas. A las 3 de la madrugada llamé a Héctor. Jefe, no pude dormir pensando en lo que me pidió. ¿De verdad quiere que lo haga, Héctor? ¿Confías en mi juicio después de tantos años? Por supuesto, don Ramón. Usted me sacó de la pobreza y me dio oportunidades impensables. Entonces confía en mí ahora. Mauricio ha cruzado una línea de no retorno. Llega temprano a la oficina, retira sus pertenencias personales y coloca la nota tal como te indiqué. ¿Entendido? Y si él llega mientras lo hago, mejor quiero que sienta lo que es perder su lugar.
A las 4 de la mañana revisé los estados financieros de los últimos 5 años. Lo que hallé me llenó de furia y decepción mezcladas. Mauricio llevaba años desviando pequeñas sumas a cuentas personales. Nada ilegal, pero moralmente inaceptable. Usó contactos de la compañía para contratos privados y cobró comisiones por recomendar proveedores sin decírmelo. No solo me había humillado esa noche, me había traicionado sistemáticamente. A las 5 de la mañana llamé a Lic. Gabriel Méndez Arriaga. Ramón, he preparado los documentos que pediste, pero debo advertirte, esto tendrá consecuencias legales inmediatas. Mauricio podría demandarte por despido improcedente. Gabriel, tengo pruebas de desvío de fondos, uso indebido de recursos y conflictos de interés ocultos. ¿Crees que quiere ir a juicio entendido? Los documentos estarán listos a las 8. Perfecto. Prepara también los papeles para transferir el departamento de la Colonia Providencia, el que está a nombre de Mauricio. Fue un regalo de bodas, pero está registrado como préstamo familiar. Quiero recuperarlo. El apartamento donde vive ahora exacto. Que aprenda a pagar renta como cualquier persona. A las 6 de la mañana, mientras preparaba café, recibí un mensaje de WhatsApp de Lucía, mi nieta. Abuelo, papá está muy nervioso. Ha estado al teléfono toda la noche. ¿Está todo bien?, le respondí. Todo estará bien, pequeña. Tu abuelo te adora. A las 7 llegó la llamada más satisfactoria de toda la operación. Banco Central Hispano. Habla Ramón Delgado Vargas. Necesito cancelar inmediatamente todos los avales firmados a nombre de Mauricio Delgado Vázquez. Si todos, hipoteca, créditos, tarjetas, todo. Señor Delgado, eso implicará que los pagos recaerán directamente sobre el deudor. Lo sé perfectamente. Proceda. Muy bien, los documentos de cancelación estarán procesados en 1 hora. Avisamos al señor Delgado Vázquez. No es necesario, él se enterará pronto. A las 8 de la mañana, Gabriel llegó a mi casa con los papeles listos. Firmé cada hoja con una determinación inquebrantable. Cancelación de poderes ejecutivos, revocación de autoridad bancaria, cese inmediato de funciones directivas, recuperación de bienes prestados. Ramón. Una vez firmes esto, no habrá marcha atrás. Gabriel, hace unas horas, mi hijo me empujó al suelo delante de mis nietos para ceder mi lugar a otro hombre. ¿Crees que hay vuelta atrás? Firmé el último documento a las 8:30. A las 9 llamé a Héctor para confirmar que todo estuviera preparado. Jefe, ya retiré todas sus cosas, su computadora, sus diplomas, incluso la planta de la ventana. Todo está en cajas en el almacén y la nota está en el centro de su escritorio como pidió. Perfecto. Cuando llegue, déjalo pasar con normalidad. No le expliques nada, que lo descubra él mismo. A las 9:30 recibí la confirmación de Silvia. Don Ramón, todos los avales han sido cancelados. Los bancos comenzarán las ejecuciones a partir de las 10. A las 10:05 me puse mi mejor traje. Hoy no era un día cualquiera hoy. Mauricio Delgado Vázquez entendería el verdadero significado de la palabra consecuencias. Me serví una última taza de café y contemplé el amanecer desde la ventana de mi estudio. Tras una noche en vela me sentía extrañamente lleno de energía. Ya no había tristeza ni dolor, solo una claridad absoluta sobre lo que debía hacerse. Mi teléfono estaba en silencio, pero las notificaciones se acumulaban en la pantalla. Mensajes, llamadas perdidas, correos electrónicos. La tormenta ya estaba desatada. Mauricio estaba a punto de enfrentar el peor día de su vida, y yo aguardaba ansioso para presenciar su reacción cuando entendiera que los actos tienen consecuencias y que subestimar a su padre había sido el error más caro de su existencia. La guerra había comenzado, y todas las armas estaban de mi lado. Mauricio despertó la mañana del 25 de diciembre con un nudo extraño en el estómago. No era resaca del coñac de la noche anterior, sino algo más hondo, como si su subconsciente hubiera captado señales de peligro que su mente aún no procesaba. Claudia ya estaba de pie preparando el desayuno para los niños, sus movimientos mecánicos delataban la tensión. El ambiente en la casa estaba cargado como si una corriente invisible recorriera las paredes. ¿Dormiste bien?, preguntó Claudia, evitando su mirada mientras servía jugo de naranja. Regular, respondió él revisando su teléfono.
Encontró 3 llamadas perdidas de números desconocidos pensando que serían vendedores oportunistas en plenas fiestas. Sin saberlo en ese instante, varios bancos de Guadalajara ya habían iniciado procesos de ejecución de garantías. Sus sistemas habían procesado durante la madrugada la cancelación de todos los avales. A las 10:15 de la mañana llegó la primera llamada seria. Señor Delgado Vázquez, le habla Mónica Castillo del Banco Santander. Necesitamos que se comunique de inmediato con nosotros por su hipoteca. ¿Qué sucede? Mi hipoteca está al corriente. Señor, el aval principal de su préstamo fue cancelado esta mañana. Sin esa garantía, el crédito entra automáticamente en cobro inmediato. Mauricio sintió un escalofrío. ¿Qué aval? ¿De qué me habla el aval firmado por el señor Ramón Delgado Vargas? Sin esa garantía, debe liquidar toda la deuda o iniciaremos ejecución hipotecaria. La llamada se cortó dejándolo helado. Antes de reaccionar, sonó de nuevo. Señor Mauricio Delgado Beivia, Departamento de Riesgos. Su línea de crédito corporativa ha sido suspendida por cancelación de garantías. Debe presentarse en nuestras oficinas inmediatamente. Colgó y enseguida volvió a sonar. Banco Popular, su tarjeta de empresa bloqueada. Otra llamada CaixaBank, embargo preventivo. Otra más, Banco Sabadell, ejecución inmediata. En 15 minutos, Mauricio recibió exactamente 47 llamadas de bancos, aseguradoras, concesionarios y proveedores. Su mundo financiero colapsaba en tiempo real mientras permanecía en pijama de pie en su cocina. Claudia lo miraba cada vez más asustada. ¿Qué está pasando, Mauricio? ¿Por qué tantas llamadas? No lo sé, murmuró él, aunque una terrible sospecha empezaba a formarse en su mente. Las palabras de su padre de la noche anterior resonaron. Técnicamente, yo soy el director ejecutivo. A las 11 decidió ir a la empresa. Necesitaba respuestas y sobre todo acceso a los recursos corporativos para manejar la crisis. Condujo su BMW Serie 7 por las calles vacías de Guadalajara en Navidad, sin imaginar que sería de las últimas veces que conduciría ese auto. El concesionario ya tenía órdenes de recuperación por impago. Llegó al edificio de Delgado Construcciones a las 11:30. El guardia de seguridad lo saludó como siempre sin dar pistas. Subió al ascensor hasta la 5ª planta donde estaba su despacho. Al salir, notó algo raro. Héctor Zamora estaba sentado tras su escritorio revisando documentos de los archivos ejecutivos. «Héctor, ¿qué haces en mi oficina?», preguntó incrédulo. No era solo el empleo, era todo. Su casa, su auto, su estilo de vida, su seguridad económica. Todo se había desvanecido en una sola mañana. «Héctor, tienes que ayudarme. Conoces a mi padre desde hace años. Esto no es un arrebato pasajero, Mauricio. Vi lo que le hiciste anoche». Mi propia esposa estaba indignada cuando se lo conté. Don Ramón es el hombre más justo que conozco, pero también el más firme. Cuando decide algo, no hay marcha atrás. Pero soy su hijo, su único hijo. Eras su hijo. Anoche elegiste ser otra cosa. Mauricio salió del edificio como un sonámbulo. En el estacionamiento vio una grúa enganchando su BMW. «Espere, debe haber un error». «No, señor. El leasing está vencido y sin garantías el vehículo será recuperado». Sin coche, caminó hasta la estación de metro más cercana, algo que no hacía en años. Durante el trayecto de regreso, su teléfono sonaba sin parar, bancos, acreedores, proveedores, todos exigiendo pagos inmediatos. Al llegar a su departamento, encontró a Claudia llorando en el sofá con una notificación judicial en la mano. «Mauricio, tenemos 24 horas para desalojar. Van a ejecutar la hipoteca». «Que tu padre canceló todos los avales. Debemos 600,000 € que no tenemos». Mauricio se dejó caer en una silla derrotado. En menos de 12 horas había perdido su empleo, su auto, su casa y su estabilidad económica. Y lo peor, había perdido a su padre. Las palabras que dijo anoche resonaban como una maldición. «Este lugar es de mi suegro. Fuera». Ahora él era quien estaba fuera de todo. Pasó las siguientes 2 horas tratando de asimilar la magnitud del desastre. Claudia alternaba entre llantos y reproches amargos mientras empacaba las pertenencias más valiosas. «Esto es tu culpa», gritaba arrojando joyas a una maleta.
¿Cómo pudiste ser tan tonto empujar a tu propio padre delante de los niños? Claudia, cálmate. Se puede arreglar. Solo necesito hablar con él. ¿Hablar? Nos han quitado todo, la casa, el coche, tu empleo. ¿Qué les diremos a mis padres? La pregunta golpeó a Mauricio como una bofetada. Don Ernesto, su suegro, había sido testigo de la humillación que él infligió a Ramón. Y si algo valoraba don Ernesto era el respeto familiar. Con manos temblorosas, Mauricio marcó su número. Don Ernesto, soy Mauricio. Necesito hablar con usted urgente. La voz que respondió era helada. Te estaba esperando. Don Ernesto, ha pasado algo terrible. Mi padre ha perdido la razón. Me quitó todo por una discusión sin importancia. Necesito su ayuda. Un silencio prolongado heló su sangre. ¿Una discusión sin importancia, Mauricio? ¿Escuchaste lo que acabas de decir? Bueno, fue solo un malentendido. Ya sabe cómo son estas cosas entre padres e hijos. No, Mauricio, no lo sé. Jamás habría deshonrado a mi padre como tú hiciste anoche. El pánico comenzó a apoderarse de él. Por favor, don Ernesto, Claudia y los niños necesitan estabilidad. Usted debe entender. Lo que entiendo, replicó con voz acerada, es que vi a un hombre de 42 años humillar públicamente al padre que le dio todo. Te vi empujar a Ramón al suelo para cederme un asiento que jamás pedí ni quise. Pensé que apreciaría el gesto de respeto. Respeto, Mauricio. El respeto no se construye faltando al respeto a otros, mucho menos a tu propio padre. El desprecio en su tono era evidente. Don Ernesto, somos familia. Claudia es su hija, los niños son sus nietos. Exactamente. Y por eso no puedo permitir que mis nietos crean que ese comportamiento es aceptable. Claudia y los niños siempre tendrán mi apoyo. Pero tú, Mauricio, has demostrado que no se puede confiar en ti. ¿Qué quiere decir que un hombre capaz de traicionar a su propio padre puede traicionar a cualquiera? No habrá apoyo económico, ni empleo en mis empresas, ni techo en mi casa. No puede hablar en serio. Nunca he hablado más en serio. Además, llamaré a Ramón para disculparme por haber presenciado tu conducta. Se disculpará con él. Por supuesto, un hombre de su talla no merecía esa humillación. Y también le ofreceré una propuesta de sociedad. Las palabras golpearon a Mauricio como martillos. No solo había perdido el respaldo de su suegro, ahora don Ernesto se aliaba con su padre. Por favor, recapacite. Ya lo hice, Mauricio, y mi decisión es clara. Ramón Delgado es el tipo de hombre con el que quiero hacer negocios. Tú no. La línea se cortó dejándolo con el teléfono muerto en la mano. Claudia había escuchado todo desde la puerta. Su rostro estaba pálido. Mi padre no nos ayudará, susurró. No. ¿Qué haremos, Mauricio? ¿Dónde viviremos? Los niños tienen colegio, yo tengo mi trabajo. No lo sé, Claudia, simplemente no lo sé. En ese momento, Álvaro y Lucía bajaron las escaleras alertados por las voces alteradas y el caos de maletas. ¿Qué pasa?, preguntó Álvaro con la preocupación de un adolescente que intuye que su mundo cambia. ¿Por qué mamá está llorando?, añadió Lucía con voz pequeña. Mauricio miró a sus hijos y sintió una vergüenza más profunda que cualquier otra emoción. ¿Cómo explicarles que por su orgullo, quido y necedad, toda su estabilidad se había derrumbado? «Niños, tenemos que hablar», comenzó Claudia con voz rota. «¿Es por lo que pasó anoche con el abuelo?», preguntó directamente Álvaro. La pregunta dejaba claro que incluso los adolescentes habían comprendido la gravedad del asunto mejor que el propio Mauricio. «Sí, hijo, es por eso». «Papá, ¿por qué empujaste al abuelo?», preguntó Lucía con lágrimas en los ojos. Él se veía tan triste. Mauricio no pudo contestar. Las palabras se le atoraron en la garganta. «El abuelo nos quiere mucho», continuó Lucía. «Siempre nos trae regalos y nos cuenta historias. ¿Por qué fuiste malo con él? Yo pensé». «¿Pensaste que papá?», intervino Álvaro mirándolo fijo. «Parecía que lo odiabas». «No odio a su abuelo». «Pero lo trataste como si lo odiaras», replicó Álvaro con una madurez que desgarraba el corazón. «Y ahora él debe odiarnos a nosotros también». «No, hijo, él los ama. Jamás les haría daño». «Entonces, ¿por qué no podemos quedarnos en casa?
¿Por qué mamá está empacando todo? Mauricio se dejó caer en el sofá derrotado. Sus propios hijos lo estaban juzgando y tenían razón. Porque papá cometió un error muy grande, admitió por fin un error que va a cambiar nuestras vidas. ¿Puedes pedirle perdón al abuelo?, preguntó Lucía con la inocencia de quien cree que una disculpa sincera puede reparar cualquier herida. Ya es demasiado tarde para eso, pequeña. Claudia se acercó y se sentó a su lado por primera vez en todo el día. Su voz no contenía reproches, sino una tristeza profunda. Mauricio, necesito que entiendas algo. Los niños y yo nos iremos a casa de mis padres, que no puedo seguir contigo después de esto. No puedo estar con alguien capaz de humillar así a su propio padre. Claudia, somos una familia. No, Mauricio. Una familia se construye sobre respeto y valores. Y anoche demostraste que no tienes ninguno de los dos. Mauricio miró a su esposa, a sus hijos, a las maletas y a las notificaciones de desalojo sobre la mesa. En 24 horas había destruido todo por un instante de soberbia absurda. Y lo peor era que su padre tenía razón, él mismo había acabado su caída. Las consecuencias habían llegado y eran más devastadoras de lo que jamás imaginó. La tarde del 25 de diciembre se volvió la más larga y dolorosa de su vida. Mientras Claudia empacaba con precisión las pertenencias de los niños, él buscaba desesperado una salida a su desastre económico. Sus cuentas habían sido congeladas, su tarjeta principal bloqueada, y hasta el cajero automático le negó los 50 € que intentó retirar. En su cartera quedaban apenas 300 €, todo lo que restaba de su antigua vida financiera. ¿Dónde vas a dormir esta noche?, preguntó Claudia cerrando la última maleta. No lo sé. Tal vez en algún hotel barato hasta que pueda reorganizarme. Mauricio, mírame, dijo ella, deteniéndose para enfrentarlo. ¿De verdad crees que después de esto podrás reorganizarte? Tu padre no actúa por impulso. Esto está planeado para que sea definitivo. Es mi padre, Claudia. Tarde o temprano tendrá que perdonarme, como tú lo perdonaste cuando cometía errores. Oh, espera. Él nunca cometió errores contigo. Siempre fue perfecto, generoso, comprensivo. Y así le pagaste. Sus palabras lo hirieron más que cualquier reproche. Ramón había sido un padre ejemplar y él le había respondido con desprecio. A las 6 de la tarde llegó el camión de mudanzas que Claudia había contratado para llevar sus cosas a casa de sus padres. Los niños vigilaban sus juguetes y muebles con una tristeza silenciosa. ¿Papá va a venir con nosotros?, preguntó Lucía mientras cargaban su bicicleta rosa. No, cariño. Papá tiene que arreglar algunos problemas primero. ¿Cuándo los va a arreglar? Claudia miró a Mauricio con una mezcla de decepción y años de dolor. No lo sabemos, Lucía. Álvaro, directo como buen adolescente, encaró a su padre. Papá, ¿vas a quedarte sin casa por lo que le hiciste al abuelo? Es más complicado que eso, hijo, no me parece complicado. Fuiste malo con él y ahora él es malo contigo. Es como en la escuela, si golpeas a alguien te castigan. La brutal sencillez del comentario demostró que incluso un adolescente comprendía mejor la lógica de causa y efecto que Mauricio. A las 7 de la tarde, Claudia terminó de cargar las pertenencias. La casa que horas antes había sido un hogar ahora era solo un cascarón vacío. Mauricio, necesito que firmes estos papeles. ¿Qué son? Separación temporal de bienes y custodia provisional de los niños. Mi abogado los preparó esta tarde. Sintió un puñal en el estómago. ¿Ya fuiste a un abogado? Por supuesto. Creíste que iba a esperar a ver hasta dónde caías. Tengo que proteger a los niños. Claudia, esto es extremo. Solo necesito tiempo. ¿Tiempo para qué, Mauricio? Para encontrar otro padre rico al que traicionar, para ganarte el favor de otro suegro humillando a tu familia. Eso no es justo. ¿Sabes que no es justo?, replicó ella con lágrimas contenidas. Que nuestros hijos hayan visto a su padre comportarse como un salvaje con su abuelo. ¿Sabes que no es justo que después de 15 años de matrimonio yo descubra que mi esposo es capaz de tanta crueldad? Mauricio firmó los documentos con manos temblorosas. No tenía alternativa. Sin recursos, sin empleo y sin hogar no podía ofrecer estabilidad a nadie.
Los niños podrán visitarte los fines de semana cuando tengas un lugar digno donde recibirlos, le informó Claudia guardando los documentos firmados. ¿Cuándo? Cuando demuestres que eres confiable otra vez, si es que alguna vez lo logras. A las 8 de la noche, Mauricio se encontró solo en una casa vacía que ya no le pertenecía con apenas 300 euros en efectivo y una maleta con ropa básica. El resto de sus cosas estaban en cajas bajo resguardo de Héctor en el almacén de la empresa. Salió y deambuló sin rumbo por las calles navideñas de Guadalajara. Familias felices paseaban niños, corrían con juguetes nuevos, parejas se abrazaban para protegerse del frío. Todos parecían tener un hogar al cual volver excepto él. Encontró un hotel barato cerca de la central de autobuses donde pudo pagar 3 noches 200 euros. Le quedaban 100 para comida y transporte. La habitación era minúscula, cama individual, baño estrecho y una ventana que daba a un callejón sombrío. Se sentó en la cama contemplando el alcance de su ruina personal. Su teléfono sonó. Sí, contestó. Mauricio Delgado. Sí. Habla Marcos Delgado del despacho Delgado y Asociados. Su padre me ha contratado para notificarle oficialmente que cualquier intento de contacto directo o indirecto con él será considerado acoso. Que don Ramón ha sido muy claro. No desea recibir llamadas, mensajes, visitas ni intermediarios suyos. Cualquier violación resultará en una orden judicial de alejamiento. Es mi padre, señor Delgado. Legalmente, don Ramón tiene derecho a decidir con quién mantiene relación. Su decisión es definitiva. La llamada terminó dejándolo con la certeza de que su padre no solo lo había castigado económicamente, sino que había cerrado toda puerta a una reconciliación. Se miró en el espejo del baño del hotel, ojeras profundas, barba descuidada, ropa arrugada. Parecía un hombre 10 años mayor, alguien que lo había perdido todo por su propia necedad. Esa noche, intentando dormir en una cama desconocida, Mauricio repasó las últimas 24 horas que habían cambiado su vida por completo. Apenas 2 días antes era director ejecutivo de una empresa próspera, vivía en un departamento de lujo, conducía un auto deportivo, tenía una familia estable y el respeto de su comunidad. Ahora era un hombre sin techo, sin empleo, sin familia, sin recursos y sin horizonte. Todo por un arranque de soberbia de menos de 30 segundos. Las palabras que había pronunciado resonaban como un hechizo maldito. Este lugar es de mi suegro. Fuera. Ahora él era quien quedaba fuera de todo. 3 días después del desastre navideño, mientras Mauricio seguía intentando procesar su nueva realidad en la pequeña habitación, recibió una llamada inesperada. Papá, era la voz temblorosa de Álvaro, llena de emoción. Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo conseguiste mi número? Te llamé desde el teléfono de mamá. Papá, necesito contarte algo importante. El abuelo vino a vernos. El corazón de Mauricio se aceleró. Ramón fue a casa de tus abuelos maternos. Sí, ayer por la tarde. Mamá había salido de compras. El abuelo don Ernesto lo recibió en el salón principal como si fuera un invitado importante. ¿Qué pasó? Papá nunca vi al abuelo Ramón tan triste, pero al mismo tiempo se veía distinto, más fuerte. Como cuando toma decisiones importantes en su empresa. Mauricio cerró los ojos imaginando la escena, su padre enfrentando la situación con la dignidad que siempre lo caracterizó. Continúa, hijo, nos pidió a Lucía y a mí que nos sentáramos con él. Nos explicó que lo que había pasado contigo no tenía nada que ver con nosotros, que nos amaba igual que siempre. ¿Qué más dijo? Que los adultos a veces toman decisiones con consecuencias muy graves, pero que los nietos no son responsables de los errores de sus padres. Esas palabras demostraban la clase de hombre que era Ramón. Incluso herido, protegía a los niños de las peleas de los adultos. Lucía le preguntó si estaba enojado con nosotros. Continuó Álvaro, y él dijo que nunca podría estarlo porque no habíamos hecho nada malo. ¿Cómo reaccionó su mamá cuando volvió? Se puso muy nerviosa. Creo que temía que el abuelo Ramón la culpara por lo que hiciste. Pero él fue respetuoso y le dijo que entendía su decisión de separarse de ti. Una punzada de dolor atravesó a Mauricio. Su padre no solo lo había excluido a él, sino que había validado las decisiones de quienes lo habían dejado. Papá,
Puedo preguntarte algo, claro, Álvaro. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste tan cruel con el abuelo? La pregunta directa de su hijo lo obligó a enfrentar la verdad que había estado evitando. No había excusas válidas para su conducta. Hijo, yo creí que estaba haciendo lo correcto. Pensé que mostrar respeto al abuelo don Ernesto era importante. Pero papá, mostrar respeto a una persona no significa faltarle el respeto a otra. Eso lo aprendí cuando tenía 8 años. La sencillez sabia de su hijo lo golpeó como una revelación. Un niño entendía el respeto mejor de lo que él lo había entendido a sus 42 años. Tienes razón, Álvaro. Cometí un error terrible. ¿Puedes arreglarlo? No lo sé, hijo. Tu abuelo está muy herido. Pero tú también lo estás. ¿Verdad, mamá? Dice que perdiste el trabajo y la casa. Sí, perdí muchas cosas. ¿Las perdiste o te las quitaron como castigo? De nuevo la claridad brutal de un adolescente Álvaro comprendía que no eran accidentes sino consecuencias. Me las quitaron como castigo, hijo. Como cuando te quitan el PlayStation cuando te portas mal. Exactamente como eso. ¿Y crees que te lo merecías? Mauricio guardó silencio un largo rato. Era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta de frente. Y la primera vez que se la hacía a sí mismo con honestidad. Sí, Álvaro, creo que me lo merecía. Entonces quizá el abuelo no está siendo malo contigo. Quizá solo está siendo justo. Las palabras de su hijo penetraron más hondo que todos los reproches de Claudia, más que las humillaciones financieras y todas las pérdidas materiales. Un adolescente había expresado la verdad que Mauricio se había negado a aceptar. Ramón no actuaba por venganza, actuaba con justicia. Papá, ¿sigues ahí? Sí, hijo, aquí estoy. El abuelo nos dijo algo más. Nos advirtió que íbamos a tener que elegir si queríamos mantener relación con él o contigo, porque él no iba a estar en el mismo lugar que tú nunca más. ¿Qué decidieron? Le dijimos que no era justo hacernos elegir, que tú eres nuestro papá y él nuestro abuelo, y que amamos a los dos aunque hubieran tenido problemas. ¿Y cómo reaccionó? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Nos abrazó muy fuerte y dijo que éramos niños muy sabios. Entonces nos propuso algo. ¿Qué cosa? Que podríamos verlo los miércoles por la tarde y los domingos por la mañana, pero que nunca hablaríamos de ti con él ni de él contigo, como si fueran mundos separados. Mauricio sintió una mezcla de alivio y tristeza. Su padre había encontrado la forma de seguir cerca de los nietos sin traicionar su decisión de cortar lazos con él. Aceptaron. Sí. Pero papá es raro. Se siente como tener dos vidas distintas. Lo siento, hijo, siento haberos puesto en esto. ¿Vas a intentar arreglarlo con él? No puedo, Álvaro. Tu abuelo ha dejado muy claro que no quiere saber nada de mí. Ni siquiera lo intentarás. ¿Cómo podría hacerlo si ni siquiera me permite acercarme? No lo sé, papá. Pero el abuelo siempre dice que los problemas difíciles necesitan soluciones creativas. Después de colgar, Mauricio se quedó en la cama del hotel procesando la conversación. Sus hijos habían logrado mantener a su abuelo en sus vidas, pero a costa de dividir su mundo todo por un instante de arrogancia suya. Lo que más le impactó fue la madurez que mostraban sus hijos, un contraste brutal con su propia inmadurez a los 42 años. Esa tarde, mientras caminaba por las calles de Guadalajara buscando empleos en su celular, Mauricio empezó a comprender algo esencial. No se trataba solo de recuperar lo perdido, sino de convertirse en alguien que mereciera recuperarlo. Y entendió que ese sería el reto más grande de su vida, porque recuperar un coche, una casa o un trabajo es mucho más fácil que recuperar el respeto de un hombre al que has traicionado. Especialmente cuando ese hombre es tu padre y tiene razones de sobra para negarte otra oportunidad. 2 semanas después de su colapso personal, Mauricio había agotado casi todo su dinero. Los 100 euros que le quedaban tras pagar el hotel desaparecieron entre comida barata y pasajes de autobús mientras buscaba empleo por toda la ciudad. Su currículum, que antes abría puertas solo por su apellido y contactos, ahora era rechazado sin miramientos. La industria de la construcción en Guadalajara era un mundo pequeño donde todos se conocían y la noticia de su pleito con Ramón Delgado corría como pólvora. Lo sentimos, señor Delgado,
pero no hay vacantes en este momento. Escuchaba una y otra vez acompañado de sonrisas educadas que ocultaban el verdadero mensaje. Nadie quería contratar al hijo que traicionó a Ramón Delgado Vargas. El 4 de enero sin dinero ni siquiera para una habitación de hostal. Mauricio tuvo que tragarse su orgullo de una manera que jamás imaginó. Solicitó trabajo en una empresa de limpieza industrial en las afueras de la ciudad. ¿Experiencia previa en limpieza?, preguntó Remedios Sánchez, la supervisora de 45 años que dirigía la entrevista. No, pero aprendo rápido y necesito trabajar urgentemente. ¿Por qué alguien con su perfil quiere trabajar aquí? Según su CV, fue director ejecutivo. Mauricio había preparado una respuesta que contenía parte de la verdad. Tuve diferencias irreconciliables con mi anterior socio. Necesito empezar de cero. Remedios lo evaluó con ojos astutos. Ella, que había levantado su negocio desde abajo, reconocía la desesperación genuina cuando la veía. El trabajo es pesado, las horas son largas y el sueldo es de 100 euros al mes. Turno nocturno de 10 pesos m a 6 m. ¿Está seguro de poder con esto? Completamente seguro. Empiece mañana. No llegue tarde ni una sola vez. Hay 50 personas esperando este puesto. Esa noche, Mauricio limpió oficinas hasta el amanecer. Sus manos, antes acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora empuñaban trapeadores y productos químicos. Sus trajes caros fueron sustituidos por un uniforme azul con el logo de Limpiezas Remedios S.L. Durante esas primeras semanas de trabajo nocturno experimentó una transformación inesperada. La humildad forzada de limpiar baños y vaciar papeleras lo obligó a replantearse conceptos que había dado por sentados: dignidad, trabajo honesto y valor del esfuerzo. Sus compañeros eran inmigrantes, madres solteras, estudiantes que costeaban sus estudios y jubilados que completaban pensiones insuficientes. Nadie sabía quién había sido él y por primera vez en años no era juzgado por su apellido, sino por su disposición a trabajar. ¿De dónde eres, Mauricio?, preguntó Miguel, un compañero ecuatoriano, durante el descanso de medianoche. De aquí, de Guadalajara. ¿Y qué hacías antes? Trabajaba en construcción, cosas administrativas. No era mentira, pero tampoco toda la verdad. Mauricio había aprendido a navegar conversaciones sin revelar su pasado. Y mientras tanto, en las visitas controladas con sus hijos, se enteraba indirectamente de la nueva vida de su padre. Álvaro y Lucía mencionaban de pasada en sus llamadas semanales detalles sobre el abuelo Ramón que dibujaban un cuadro claro de su renovada fortaleza empresarial. El abuelo Ramón tiene un socio nuevo, comentó Lucía durante una de sus llamadas. ¿Un socio nuevo? Sí, el abuelo don Ernesto. Ahora trabajan juntos en proyectos importantes. Mamá dice que van a levantar edificios altísimos. La ironía le dolió a Mauricio como un golpe bajo su suegro. El mismo hombre al que había intentado impresionar, humillando a su padre, era ahora el socio de negocios de Ramón. La alianza que Mauricio quiso forzar se había concretado, pero excluyéndolo por completo. ¿Se ven seguido?, preguntó, intentando sonar casual. Casi todos los días. A veces vienen juntos a recogernos al colegio. Se ríen mucho cuando hablan de sus proyectos. Mauricio colgó, sintiéndose más solo que nunca. No solo había perdido a su padre, había provocado sin querer una amistad y sociedad entre Ramón y don Ernesto que probablemente nunca habría existido sin su error. Un mes después de empezar su trabajo de limpieza, Mauricio había logrado una rutina que le daba una estabilidad precaria pero constante. Compartía una habitación en un piso de estudiantes en el barrio de Analco, donde pagaba 400 euros de renta. Sus gastos se reducían a comida sencilla, transporte público y llamadas programadas a sus hijos. El cambio físico era evidente, había adelgazado por el esfuerzo físico y la dieta austera. Su ropa ahora era básica, práctica y barata. Sus manos, antes suaves por los años de oficina, estaban endurecidas por el uso de escobas y químicos de limpieza. Pero lo que más había cambiado era su interior. Perderlo todo lo obligó a replantearse lo que realmente significaban el valor y la dignidad personal. Por primera vez en su vida adulta, Mauricio sobrevivía únicamente gracias a su propio esfuerzo, sin ayuda familiar ni contactos privilegiados. Una noche, mientras fregaba pisos en las oficinas de la Torre Latino, se detuvo ante una ventana que mostraba la ciudad iluminada.
Guadalajara se extendía ante él vibrante y llena de sueños. Recordó las veces que había admirado vistas similares desde su antigua oficina ejecutiva, convencido de que su éxito era fruto de su talento y merecimiento. Ahora entendía que había sido producto de ventajas heredadas y puertas abiertas por otros. La diferencia era que ahora cada euro ganado representaba sudor real, esfuerzo auténtico y humildad aprendida. Por primera vez desde aquella noche de Navidad, Mauricio sintió algo parecido a la esperanza. No la esperanza de recuperar su antigua vida, sino la de construir algo nuevo desde cero, algo que pudiera hacer sentir orgullo, incluso a un hombre como Ramón Delgado, aunque ese hombre ya no lo viera de la misma manera. Marzo llegó a Guadalajara con la promesa de la primavera, y Mauricio llevaba ya 3 meses en la empresa de limpieza. Su vida había tomado un ritmo sencillo pero digno: trabajar de noche, dormir de día, buscar oportunidades de crecimiento por las tardes y hablar regularmente con sus hijos. Fue en una de esas tardes, tras una entrevista fallida en una pequeña constructora, cuando decidió caminar por el Parque Morelos para despejar su mente antes de volver a su cuarto compartido. El aire fresco y los primeros brotes verdes le ofrecieron un respiro en medio de sus dificultades. Mientras paseaba por el sendero de las esculturas, una escena lo dejó paralizado. En una banca cercana al lago, Ramón y don Ernesto conversaban animadamente rodeados de planos extendidos sobre una mesa portátil. Ambos lucían relajados, sonrientes, disfrutando de su colaboración. Lo que más lo impactó no fue verlos juntos, sino el cambio evidente en su padre. Ramón parecía rejuvenecido, lleno de energía, con una vitalidad que Mauricio no recordaba. Sus gestos eran vivos mientras señalaba detalles en los planos y sus ojos brillaban de entusiasmo genuino. Desde su escondite detrás de un grupo de turistas, Mauricio alcanzó a escuchar fragmentos. La estructura principal puede soportar 2 plantas adicionales sin problemas, decía Ramón, marcando líneas rojas en los planos. Brillante, Ramón. Tu experiencia en cimientos profundos es exactamente lo que necesitábamos para este proyecto. Don Ernesto, trabajar contigo ha sido una de las mejores decisiones de mi carrera. Deberíamos haber hecho esto hace años. Totalmente de acuerdo. Creo que esta sociedad va a superar todo lo que imaginamos. Mauricio sintió una mezcla de dolor y reconocimiento. Su padre había encontrado no solo un socio comercial, sino también un amigo verdadero en don Ernesto. La camaradería entre ellos era clara y natural. Lo más doloroso para Mauricio fue ver que su padre parecía más feliz y realizado que en muchos años. Perder a su hijo no lo destruyó, lo liberó para formar relaciones más auténticas y satisfactorias. Mientras los observaba, recordó las palabras que don Ernesto le había dicho por teléfono semanas atrás: Ramón Delgado es el tipo de hombre con el que quiero hacer negocios. Ahora comprendía su significado completo: no era solo conveniencia económica o competencia profesional. Era respeto, confianza y valores compartidos. Todo lo que Mauricio había deshonrado. Se trataba de respeto mutuo entre hombres con la misma integridad. ¿Cómo van los nietos?, preguntó don Ernesto mientras enrollaba uno de los planos. Álvaro y Lucía son extraordinarios, inteligentes, resilientes y más maduros de lo que corresponde a su edad. Han llevado esta situación familiar con una sabiduría que me sorprende, respondió Ramón. Es el reflejo de la educación que les diste todos estos años. Espero que así sea. Ellos no tienen culpa de las decisiones de su padre. Mauricio sintió un escozor en los ojos. Su padre seguía cuidando y amando a los nietos, aún manteniendo su postura firme hacia él. ¿Nunca te tienta reconciliarte con Mauricio?, preguntó don Ernesto con curiosidad sincera. Ramón guardó silencio largo rato, contemplando las aguas quietas del lago. Durante 42 años creí conocer a mi hijo. Pensé que había criado a un hombre con valores, principios y respeto por la familia. La noche de Navidad descubrí que estaba equivocado. La gente puede cambiar, Ramón. Puede, pero el cambio verdadero necesita consecuencias reales. Si lo perdono fácil, ¿qué aprende? ¿Qué lección reciben mis nietos sobre lo que es aceptable? Entiendo lo que dices. No se trata de castigarlo eternamente, sino de que entienda el valor de lo que destruyó. Quizá algún día demuestre que aprendió, pero ese día todavía no llega.
Mauricio se alejó del parque sin que lo notaran, con las palabras de su padre resonando en su mente durante días. Comprendió que Ramón no era duro por crueldad, sino por principios. Esa noche, mientras limpiaba oficinas en el distrito financiero, reflexionó sobre la conversación que había escuchado. Su padre esperaba evidencias de un cambio verdadero, no solo disculpas desesperadas o súplicas. La pregunta que lo golpeó fue: ¿he crecido de verdad o solo sobrevivo esperando recuperar lo que tenía? Durante las semanas siguientes, Mauricio empezó a evaluarse honestamente. ¿Estaba aprendiendo humildad real o simplemente aguardando que la tormenta pasara? La respuesta le incomodó una parte suya. Seguía esperando que su padre cediera y lo perdonara, permitiéndole volver a su vida anterior. Pero lo que había oído en el parque le reveló algo esencial: Ramón había seguido adelante. Ya no esperaba a Mauricio. Había creado una nueva vida próspera y satisfactoria sin él. Si algún día quería reconciliarse, tendría que mostrar un cambio auténtico, no solo sufrir por un tiempo. Y eso requeriría mucho más esfuerzo y crecimiento personal del que había imaginado. La verdadera pregunta ya no era cuándo su padre lo perdonaría, sino cuándo él se convertiría en alguien digno de perdón. Esa certeza marcó el inicio de una fase distinta en su proceso de reconstrucción personal. Diciembre volvió a Guadalajara con su frío habitual y sus luces navideñas, marcando justo un año desde la noche en que Mauricio destruyó su vida. Caminando por las calles iluminadas después de terminar su turno de limpieza, se detuvo frente a escaparates adornados con escenas familiares que le recordaron dolorosamente lo perdido. Su transformación en estos 12 meses había sido profunda. Ya no era el hombre arrogante y privilegiado que empujó a su padre. El trabajo duro, la precariedad económica y la soledad lo habían esculpido en alguien completamente distinto. Sus manos callosas, su ropa modesta y su rostro endurecido por las noches de esfuerzo contaban la historia de una humildad aprendida a base de golpes. Remedios Sánchez. Su supervisora había notado su evolución y le ofreció mayores responsabilidades. Mauricio, quiero que coordines el equipo nocturno para el nuevo contrato en las Torres K. Tu desempeño ha sido impecable todo el año y los clientes pidieron específicamente que te asignara. El aumento de sueldo a 1.800 € mensuales le permitió mudarse a un pequeño apartamento propio en San Juan de Dios. No era lujo, pero era dignidad. Compró muebles usados, colgó fotos de sus hijos en las paredes y creó un hogar sencillo pero auténtico. Sus llamadas semanales con Álvaro y Lucía eran ahora lo más luminoso de su vida. Los niños habían crecido y sus palabras revelaban una madurez que lo conmovía. «Papá, ¿estás bien de verdad?», preguntó Lucía en su última llamada. «Tu voz suena diferente, más tranquila». «Tranquila, sí. Antes siempre sonabas como si corrieras hacia algo importante. Ahora suenas como si estuvieras justo donde quieres estar». El comentario de su hija de 13 años lo sacudió. Tenía razón. Por primera vez en décadas, Mauricio no perseguía logros, ascensos o cosas materiales. «¿Sabes qué, pequeña? Creo que tienes razón. ¿Vas a intentar hablar con el abuelo Ramón algún día?» «No lo sé. Lucía, esa decisión no depende solo de mí. ¿Pero te gustaría?» Mauricio pensó bien antes de contestar. «Me gustaría que él viera que he cambiado, pero no para recuperar lo que perdí, sino para que sepa que su hijo aprendió al fin las lecciones que intentó enseñarme toda su vida». La víspera de Navidad, mientras cumplía su turno habitual en las oficinas del centro financiero, Mauricio se detuvo ante los ventanales del rascacielos iluminado. Observó la ciudad festiva extendiéndose ante él, y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Un año atrás cenaba en una casa lujosa rodeado de familia y comodidades materiales, pero era profundamente infeliz, sin darse cuenta, vacío de propósito real, dependiente de la aprobación ajena para sentir valor. Ahora, solo en una oficina silenciosa a las 3 de la madrugada, trabajando por un sueldo modesto y viviendo en un departamento sencillo, experimentaba una paz interior que jamás había conocido en sus años de privilegio. Su teléfono vibró con un mensaje de Álvaro Papá. «El abuelo Ramón preguntó por ti hoy». El corazón de Mauricio se aceleró.
Era la primera señal en 12 meses de que su padre había mencionado su existencia. Respondió enseguida. ¿Qué preguntó? Quería saber cómo estabas, si tenías trabajo y un lugar donde vivir. Lucía y yo le dijimos que parecías bien, pero que no sabíamos detalles porque no querías preocuparnos. ¿Cómo reaccionó? Guardó silencio un buen rato. Luego dijo, espero que esté aprendiendo lo que necesita aprender. Mauricio leyó el mensaje 3 veces. No era perdón ni invitación al regreso, pero tampoco indiferencia, era esperanza cautelosa. Esa noche, al terminar su jornada, Mauricio caminó hasta la iglesia de San Juan de Dios, abierta para servicios navideños nocturnos. Nunca había sido especialmente religioso, pero la soledad del último año lo había acercado a la espiritualidad. Se sentó en un banco al fondo y contempló el altar iluminado. Por primera vez desde aquella fatídica Navidad, sintió que tenía algo auténtico que agradecer. No había recuperado su fortuna, su estatus, su matrimonio, ni su relación con su padre, pero había encontrado algo que ignoraba, haber perdido respeto propio. El hombre que había empujado a su padre al suelo había sido rico en bienes materiales, pero pobre en carácter. El hombre que ahora fregaba pisos de noche había perdido sus posesiones, pero ganado dignidad. Al salir de la iglesia al amanecer, tomó una decisión largamente meditada: no contactaría directamente a su padre respetando las restricciones legales, pero le escribiría una carta. No sería un ruego ni una súplica de reconciliación, sino una carta de gratitud. Agradecería las lecciones recibidas, reconocería la justicia de las consecuencias e informaría de su crecimiento personal. Una carta que Ramón podría leer o ignorar, pero que Mauricio necesitaba escribir para cerrar su transformación interna. Porque había aprendido que la verdadera madurez no era conseguir lo que quieres, sino convertirte en quien debes ser. Y por primera vez en su vida adulta, estaba orgulloso de en quién se estaba convirtiendo. La carta que redactó en las primeras horas del día de Navidad se volvió el documento más importante de su existencia. No la escribió a la ligera, la pensó durante días, hizo varios borradores y volcó en ella una honestidad brutal que nunca antes se había permitido. Se sentó a la pequeña mesa de su departamento en San Juan de Dios, rodeado del silencio de un barrio trabajador, con una taza de café barato y hojas sencillas compradas en la papelería de la esquina. «Estimado papá», escribió primero, y tachó las palabras. Después de un año ya no sentía derecho a esa cercanía automática. Volvió a empezar. «Estimado Ramón, sé que no tengo derecho a dirigirme a ti y respeto completamente tu decisión de no querer contacto conmigo». Continuó. «Esta carta no busca respuesta ni reconciliación. Solo necesito contarte algunas cosas que he aprendido en este año que cambió mi vida para siempre». Durante 4 horas Mauricio escribió no sobre sus pérdidas, sino sobre su aprendizaje. Describió su trabajo nocturno no como humillación, sino como educación en dignidad. Explicó que su departamento modesto no era castigo, sino lección de autosuficiencia. «Durante 42 años creí que me merecía todo por ser tu hijo», confesó. «Ahora entiendo que no merecía nada solo por nacer con privilegios. El respeto se gana con acciones, no con apellidos. La dignidad se construye con carácter, no con cuentas bancarias». Contó cómo había observado desde lejos su sociedad con don Ernesto y cómo comprendió que su padre había encontrado en él la colaboración auténtica que él nunca supo dar. «Verte trabajar con don Ernesto me enseñó algo fundamental. No necesitabas un hijo director ejecutivo, necesitabas un socio que te respetara. Y yo nunca fui capaz de ser eso porque estaba demasiado ocupado sintiéndome con derecho a todo sin haber aportado nada». La parte más dura de escribir fue admitir su acto imperdonable. «No hay excusa para lo que hice. Empujarte delante de tus nietos fue el acto más cobarde y cruel de mi vida. No fue un error, fue una decisión consciente de priorizar mi imagen sobre tu dignidad. Fue traición pura y merecí las consecuencias». Escribió sobre Álvaro y Lucía y cómo sus llamadas semanales le enseñaron más sobre madurez que todos sus años previos como padre.
Su capacidad de seguir amándome y amándote pese a mi conducta destructiva demuestra la educación que tú les diste cuando yo estaba demasiado ciego por mi ego para verlo. Cerró la carta sin súplicas ni expectativas. No te escribo para pedir perdón. El perdón se gana con años de coherencia, no con palabras en papel. Tampoco espero que cambies tu decisión. La respeto y la entiendo. Solo quiero que sepas que tu hijo finalmente está aprendiendo a ser un hombre. A mis 43 años por primera vez estoy orgulloso de quién soy, no de lo que poseo. Trabajo honestamente, vivo con modestia, amo a mis hijos y respeto profundamente a quienes me rodean. Perfeccionar la conclusión le tomó más tiempo que todo lo demás. Afuera la ciudad comenzaba a despertar entre luces navideñas y Mauricio sintió que pase lo que pase había dado el paso más sincero de su vida. Si nunca volvemos a hablar, quiero que sepas que me convertí en una mejor persona gracias a las consecuencias que impusiste. No a pesar de ellas, sino gracias a ellas. Ese es el regalo más valioso que cualquier herencia material. Me diste la oportunidad de descubrir mi propio valor separado de tus logros y tu generosidad. Gracias por ser el padre que nunca supe que necesitaba lo suficientemente fuerte para dejarme caer cuando era necesario, lo suficientemente sabio para proteger a mis hijos de mis errores y lo suficientemente justo para tratarme exactamente como merecía ser tratado. Con respeto profundo y amor eterno, tu hijo que finalmente está creciendo. Mauricio selló la carta en un sobre sencillo y escribió la dirección de la casa familiar donde había crecido. No la envió de inmediato. La guardó durante una semana releyéndola cada noche para asegurarse de que cada palabra reflejara sinceramente lo que sentía. El 2 de enero caminó hasta la oficina de correos y envió la carta certificada. 3 semanas después recibió una respuesta, una sola hoja con la inconfundible letra de su padre. Mauricio, recibí tu carta y la leí varias veces. Me alegra saber que estás bien y que estás creciendo como persona. Ese crecimiento es exactamente lo que esperaba que ocurriera. No estoy listo para reanudar una relación personal, y quizás nunca lo esté, pero quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre que estás eligiendo ser. Sigue ese camino, Ramón. Mauricio guardó esa respuesta como su posesión más preciada. No era reconciliación, pero era reconocimiento. No era perdón, pero era respeto. Y por primera vez desde aquella terrible noche navideña sintió una paz total. Había comprendido que algunas relaciones no pueden repararse, pero el crecimiento personal siempre es posible. Había descubierto que la aprobación más importante es la propia y que la verdadera dignidad proviene de vivir de acuerdo con principios firmes, no de acumular posesiones materiales. Su padre le había dado la lección más valiosa de su vida al negarse a salvarlo de las consecuencias de sus actos. Y Mauricio, finalmente, había aprendido a estar agradecido por ello.